Hola, nuevamente. Estamos dando continuidad a ese primer conversatorio relativo a la investigación ante el Ministerio Público. Vamos a estacionarnos en un tema que resulta de mucha trascendencia. Ya escuchamos entonces que el Ministerio Público constitucionalmente tiene a cargo la investigación de los delitos, le corresponde a él a través de sus policías, los cuales van a actuar bajo su conducción. También eso constitucionalmente, por supuesto, en el artículo 127 de nuestra codificación procesal reitera esa competencia del Ministerio Público en relación a la conducción y a la coordinación de las policías y de servicios periciales en esta tarea de investigar el delito. Recordemos entonces que el Ministerio Público tiene varios objetivos. Recabar o iniciar esa denuncia de una investigación de un delito y, por supuesto, ante ese deber de hacer una investigación inmediata, eficiente, exhaustiva, de realizar una investigación profesional, imparcial, lejos de estereotipos, lejos de discriminaciones, siempre con esos principios relativos a la legalidad, a la objetividad, a la eficiencia y todos aquellos que vimos en el apartado anterior. El Ministerio Público va a ordenar la práctica de datos de prueba y recordemos, su primer objetivo será demostrar la existencia de un hecho y los datos que puedan establecer que una persona lo cometió o participó en ese hecho. Por supuesto, también observando poder determinar y cuantificar el daño que haya causado ese hecho delictivo. Estos objetivos en algún momento le van a permitir ejercer la acción penal. Estas obligaciones del ejercicio de la acción penal también están inmersas en el artículo 21 constitucional y se establece de forma literal. El ejercicio de la acción penal le corresponde al Ministerio Público. Muy bien. En esa investigación, por supuesto, en esa actividad, el Ministerio Público también en la Constitución Política tiene, entre otras obligaciones, a observar aquello establecido en los principios generales, establecido en el artículo 20, en el apartado A, fracción séptima, que el Ministerio Público en esta conducción y en este camino puede decretar la terminación anticipada bajo los supuestos y modalidades que exige la ley. Es decir, que antes de llegar a estos objetivos grandes, como sería la demostración de estos extremos y bien ejercitar la acción penal, puede llegar a una terminación anticipada dentro de este procedimiento. Ahora, estas anticipaciones o formas de terminación de la investigación se encuentran inmersas en nuestra codificación procesal nacional y estableceremos claramente que ellas se identifican como 4 de ellas. La primera es facultad de abstenerse de investigar, la segunda el archivo temporal, la tercera el no ejercicio de la acción penal y la cuarta los criterios de oportunidad. Muy bien. En relación a ellos, vamos a encontrar que se encuentran incluso como facultades del Ministerio Público poder llegar o poder tomar estos mecanismos y vamos a analizarlos uno a uno. El primero de ellos es la facultad de abstenerse a investigar. Este se encuentra establecido en el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos establece: el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar cuando lo de los hechos relatados de la denuncia o bien de aquellos datos que obtuvo se permite establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Es decir, cuando el Ministerio Público da inicio a su investigación y comienza a recabar datos, incluso hasta de la propia denuncia, puede advertirse algún dato que nos pueda tener establecido que ha sido extinta la acción penal o bien que la responsabilidad penal también esté extinta. Un ejemplo, la persona se encuentra denunciando un hecho en donde considera constitutivo un delito en su agravio del delito de robo. Sin embargo, de la narrativa se desprende que el robo sucedió en 1989. Por supuesto, por el transcurso del tiempo, ese hecho ilícito podría estar prescrito y por lo tanto, una vez que el Ministerio Público recibe la denuncia, se percata de esta información y puede, por supuesto, conducir el procedimiento ante una facultad de abstenerse de investigar a que el procedimiento o la investigación se termine. Perdón por el término, más bien la investigación se termine. O bien
de los datos que se encuentre recabando, se encuentra con dicha información que le permitan entonces llegar a esa conclusión. De este artículo que hemos referido, entonces podemos establecer que en caso de que no se acredita de forma general esos datos que materialicen el hecho, siempre y cuando fundando y motivando, puede derivar el procedimiento la investigación a este estadio, como lo es la facultad de abstenerse. Esta posibilidad de terminar la investigación siempre tendrá que ser dentro de las etapas de investigación inicial, que es decir, ante el Ministerio Público, ante sede ministerial. Es decir, esta posibilidad y este mecanismo lo puede utilizar el Ministerio Público siempre y cuando, recordemos, no se haya ejercitado la acción penal y por supuesto estamos en esa primera etapa de la etapa inicial. El segundo mecanismo se encuentra establecido en el artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales y este se llama archivo temporal. El Ministerio Público, es decir, una vez que comienza a recabar los datos de prueba tendientes a demostrar la existencia de un hecho o la probable participación de una persona en el hecho, puede encontrarse con un impedimento. Y es decir, que los datos de prueba que recabó en algún momento son insuficientes porque falta información, ejemplo, para determinar la identificación del imputado. Por ejemplo, un robo de vehículo en donde se tiene una denuncia, se tiene un testimonio, se tiene un peritaje con el valor comercial del vehículo, se tiene un video, pero sin embargo no contamos con la identidad del probable partícipe, es decir, no se cuenta con datos de identificación de la persona que cometió el delito. Esa información puede surgir en un momento posterior y por lo tanto, si se me permite la expresión, la carpeta va a pasar a un suspenso, en el que mientras tanto no se obtenga mayor información, la investigación se va a quedar en ese estadio suspendido. Una vez que apareciera nueva información y que se lograra determinar la identidad, por supuesto puede continuar la investigación a demostrar justamente los extremos que hemos platicado y posiblemente a el ejercicio de la acción penal. Nuevamente, este mecanismo podrá ser utilizado por la Fiscalía siempre y cuando no se haya rebasado esa investigación inicial. En el caso de que haya alguna situación posterior, se utilizarán otro tipo de mecanismos. Este archivo temporal será solamente en sede ministerial y dentro de la investigación inicial. Ahora bien, el tercero de ellos, el no ejercicio de la acción penal. Nuevamente el Ministerio Público recaba una denuncia, comienza a recabar datos de prueba, sin embargo, de estos datos de prueba se desprende información que le impiden continuar con el procedimiento. Y estos supuestos son los mismos que se establecen en el artículo 327 de nuestra Codificación Nacional Procesal, como lo es el sobreseimiento. Nuevamente me faltó poner ese artículo. El no ejercicio de la acción penal se encuentra en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero este a su vez nos remite al artículo 327, donde nos establece de forma casuística cuáles son esos supuestos. No pretendo alargar el video, ustedes tienen al alcance esta información y en el artículo 327 de forma casuística nos establece esos casos de sobreseimiento. Entre otros, el hecho no se cometió. Es decir, de la investigación del Ministerio Público y de los datos de prueba que obtuvo a través de su investigación, se desprende que el hecho no se cometió. Ejemplo, una persona denuncia la desaparición de un familiar y refiere que esta persona fue privada de su libertad. Sin embargo, de la investigación del Ministerio Público se desprende que esta persona nunca fue privada de su libertad, sino que salió a un periodo vacacional y por lo tanto el hecho no se cometió. Segundo establecido en esta fracción es el hecho cometido no constituye delito. Un ejemplo muy burdo, muy práctico sería: la persona viene a denunciar el hecho de una privación de la libertad de una persona, porque vio que dos tipos subieron a bordo de un vehículo a una persona y la privaron de su libertad. El Ministerio Público de forma oficiosa inicia su investigación, la hace con toda eficiencia y profesionalismo. Sin embargo, en la investigación se desprende que no sucedió un hecho, que no constituye un delito.
Sí hubo un hecho, sí hubo una privación, pero se encontraban grabando una película, un documental, y por lo tanto ese hecho no constituye un delito, toda vez que no se violenta ningún no se violenta ningún bien jurídicamente tutelado de ninguna persona, no se privó de ninguna libertad de ninguna persona y por lo tanto no constituye un delito. Y de forma muy casuística nos los va describiendo el artículo 327. Y por supuesto una de las más claras es, y que muy comúnmente sucede, que la establecida en la fracción novena, que el hecho, de la investigación del Ministerio Público se desprende que el imputado ha muerto y ha fallecido. Es decir, el Ministerio Público está investigando un hecho delictivo donde hay una persona señalada por un delito de robo calificado. De la investigación, el Ministerio Público gira oficios, entre ellos a la Policía de Investigación, y la Policía de Investigación llega y expresa, ¿sabes qué? Hay un informe del Registro Civil donde nos informan que el imputado falleció, y eso será un impedimento para continuar el procedimiento. Hay muchos supuestos como los que les he platicado en este momento, hay en su total 9 de forma casuística y uno más que establece, como siempre en nuestras codificaciones nacionales, las demás que disponga la ley. Sin embargo, de forma casuística están establecidos aquellos del 1 al 9, como entre otros los que les he comentado. Los demás resultan de forma muy clara y muy explícita, sin embargo, evitamos la lectura para no hacer mucho más prolongado este video. Nuevamente, esta forma de terminar la investigación se tendrá que dar dentro de estas etapas de la investigación inicial ante el Ministerio Público. Es decir, si del Ministerio Público se desprenden alguna de estas casuísticos hechos que ya referí establecidos en el 327, se dictará un no ejercicio de la acción penal. Si esto sucediera ya dentro del procedimiento penal, ya una vez ejercitada la acción, evidentemente no se le llamaría de esa manera, sino sería una causa de sobreseimiento. Sin embargo, estamos en la etapa de aquellos mecanismos que permitan terminar la investigación. Por eso nos centraremos en esta denominación, porque estamos hablando previo del ejercicio. Y por último, hablaremos de uno mucho más complejo, que serían los criterios de oportunidad. Estos criterios de oportunidad es una de las manifestaciones y de las revoluciones que tiene nuestro procedimiento penal, y por supuesto existen unas muy interesantes que hacían falta dentro de nuestro procedimiento. Una vez iniciada la investigación, el Ministerio Público, si tiene con datos de forma objetiva, puede, conforme por supuesto a las disposiciones de cada fiscalía, de cada procuraduría, podrá abstenerse de la investigación. Y los supuestos son los siguientes. Si el Ministerio Público se encuentra investigando un hecho, recibe una denuncia, pero se desprende que el delito no tiene pena privativa de la libertad y por supuesto, o bien tiene pena alternativa y la punibilidad de ese hecho ilícito no es mayor de 5 años, siempre y cuando el delito no haya sido cometido con violencia, el Ministerio Público puede someter la investigación a un criterio de oportunidad. Segundo supuesto, este fue el primer supuesto. Segundo supuesto, el Ministerio Público hace una investigación, sin embargo, dentro de los datos, recuerden, de forma objetiva, logra obtener la información de que el imputado, a consecuencia directamente del hecho, tuvo un daño físico o incluso psicoemocional que puede derivar incluso a que se haya contraído alguna enfermedad terminal que, por supuesto, derive a que ese procedimiento es completamente innecesario y desproporcional. Ejemplo, hay un hecho de tránsito en donde una persona causa de forma culposa y por una falta de atención o falta de un deber de cuidado, causa la muerte de otra persona. Sin embargo, dentro del procedimiento él también sufre lesiones y alteraciones graves en su salud. Y esto, por supuesto, nos lleva a que esta persona se encuentra parapléjico
y esta persona no tiene una posibilidad de salir de esa situación. El Ministerio Público podrá tomar ese criterio de oportunidad y aplicarlo en este caso y no dar continuidad a la investigación y darla por terminada. Tercera posibilidad, cuando cuando la Fiscalía lleva a cabo su investigación y por supuesto encuentra sí datos suficientes para tener demostrada la existencia de un hecho, incluso datos que establecen quién lo cometió y quién lo participó, pero sin embargo la pena a imponerse por ese hecho carece de importancia, o incluso, por ejemplo, que a consideración de la autoridad ya hay una pena que está impuesta o va a imponerse por otro delito que se encuentre siendo procesado y denotan una irrelevancia de esa primera investigación. Es decir, hay una persona que está investigada por un hecho grave, una violación, un secuestro, sin embargo se le está investigando por un hecho cuya penalidad y cuyo reproche es mínimo. El Ministerio Público, a través de un criterio de oportunidad, también podrá abstenerse de esa investigación con esa fundamentación. Cuarto supuesto, cuando el Ministerio Público está llevando su investigación, sin embargo, existe esa oportunidad de que el imputado pueda convertirse en testigo de una investigación o de la persecución de un delito que resulta más grave que el que se le imputa, y no nada más que funja como testigo, sino que se compromete a comparecer a juicio. Esta es una de las mayores novedades de este procedimiento penal, de este sistema acusatorio, en donde se le puede equiparar a esa figura del testigo protegido, en donde el imputado estaba siendo investigado por un hecho delictivo, pero por un hecho de mayor gravedad puede tener la oportunidad de convertirse en testigo y por supuesto aportarle a la impartición de justicia, a un sistema penal, a una autoridad judicial, una autoridad de investigación, esa oportunidad de sostener un asunto o una imputación mucho más grave, o por supuesto una acusación más grave. Entonces no nada más era renunciar como imputado, sino convertirse en testigo y obligarse a participar en ese procedimiento. Alguna otra de las razones, por ejemplo, establecida en la fracción sexta de este numeral al que ya me he referido, es cuando por causas o circunstancias que rodean la comisión del delito que se está investigando, resulta ya desproporcionada o irrazonable la persecución penal. Por ejemplo, una persona que tiene 85 años de edad y comete un hecho delictivo de robo. El procedimiento, la investigación puede derivar incluso en una sanción penal, en una pena privativa de la libertad, en una sanción pecuniaria y en unas consecuencias gravosas para la persona. Sin embargo, para la edad del imputado, someterse a un procedimiento, por supuesto, ya resulta desproporcionado, resulta irracional. Es decir, de esta persona, de llegar a tener un procedimiento y ser sentenciado, por supuesto, ya sería intrascendente la imposición de una pena derivada de un hecho delictivo. Por eso, si el Ministerio Público lo considera en esas características como algo irracional, incluso algo desproporcionado, el Ministerio Público puede acudir a un criterio de oportunidad. Estas son entonces aquellos mecanismos que nuestra Constitución faculta al Ministerio Público para, que el Código Nacional arropa, reúne y que los establece como mecanismos que van a evitar que van a conducir a que la investigación se termine. Y algo muy importante, recordemos que los primeros tres, como requisito temporal, como requisito en relación al momento en el que se encuentran, todos ellos son previo a la judicialización de un asunto, de una investigación. Los primeros tres, como ya se los refería, aquellos establecidos
como lo es el facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, se delimitan previo al ejercicio de la acción penal, en la etapa que todavía dirige el Ministerio Público como una investigación inicial. Sin embargo, el criterio de oportunidad rebasa esa línea y puede ser aplicado en otros momentos. Pero por supuesto, estos criterios de oportunidad son aplicados incluso en otras etapas ya posteriores a la judicialización. Sin embargo, hay un candado muy importante. Estos criterios de oportunidad deben de ser autorizados, ya sea por el procurador o bien por un servidor público que él haya designado. Y por supuesto, estos pueden ser incluso antes del auto de apertura a juicio. Es decir, estos criterios de oportunidad, si bien están particularmente establecidos y delimitados, estos tendrán que haber sido aplicados previo a un auto de apertura a juicio. Por supuesto, para cualquier etapa del procedimiento pudieran ser utilizados. Sin embargo, entonces vamos a hacer notar, aquellos primeros mecanismos estaban solamente delimitados previo a la audiencia inicial. Sin embargo, los criterios de oportunidad pueden aplicarse en etapas posteriores. Sería una de las excepciones a esa primera regla que les establecía en relación a esa facultad de investigar, puesto que ya no estamos hablando de una investigación incluso en fases posteriores del procedimiento. Con esto, entonces, damos por terminado este tema relativo a las formas de la terminación de investigación. Hay otras formas de terminación anticipada o de procedimientos acelerados que será parte de un video diferente donde se habla de supuestos que incluso del mismo modo pueden rebasar otras etapas del procedimiento o ya del procedimiento relativo a lo judicial y que tendrán que ser aplicadas bajo ciertos reglamentos y ciertos parámetros muy especiales. Con esto daríamos por terminada esta parte de las formas de la terminación de la investigación y analizaremos en su otro momento otros tópicos también interesantes a la etapa de la investigación ante el Ministerio Público. Muchas gracias.